Estimados amigas y amigos de diferentes partes del mundo, Mark Twain expresó unas palabras contundentes y que lastimosamente parecieran una realidad. Él expresó: es mucho más fácil engañar a las personas. Engañar a las personas es mucho más fácil que tratar de convencer a las personas, que tratar de convencer a la sociedad, que tratar de convencer a los amigos, a las amigas, a las familias que han sido engañados. Lamentablemente. Eso lo expresó Mark Twain. Es mucho más fácil engañar a las personas que tratar de convencerlos que lastimosamente, lamentablemente, han sido engañadas. Líder o manipulador. Identificando los diferentes mecanismos, formas, tipos que tienen los manipuladores para engañar, lamentablemente, a las personas. Y este mensaje va dirigido principalmente a ese liderazgo de cambio transformador, a ese grupo de hombres, mujeres, que en las diferentes partes del mundo están llevando un liderazgo ético, un liderazgo basado en la integridad, en la honradez, en la excelencia, con una pasión, en justicia, y que están dando lo mejor de lo mejor por su familia, por su nación, por la organización, por ese pueblo, por esa comunidad, y que no tienen la intención, ¿verdad?, en lo absoluto, de aprovecharse de ese agradecimiento, de esa admiración que de momento pueden tener las personas para con su vida, en función de que usted es ese hombre, esa mujer que lo está inspirando. Pero en usted, en su corazón, no está el deseo ni la intención de aprovecharse de dicha admiración. ¿Por qué le digo esto? Miren, les comparto algo muy personal. Tengo varios años en el ámbito de lo que está relacionado con el liderazgo. Pero en mis inicios, tuve la oportunidad de ir a una serie de congresos a nivel nacional y a nivel internacional. Y a nivel internacional fui a un congreso en Argentina. Saludos a todas las personas que nos puedan estar viendo en Argentina. Hermosa Argentina, como las diferentes naciones. Una atención especial, un congreso extraordinario, donde estuvimos compartiendo allí algunos principios de liderazgo, resolución de conflicto, desarrollo personal. Y en una mañana en la que me tocó dar una conferencia, una de las parejas que estaban en el auditorio, esa conferencia fue la conferencia que ellos necesitaban. Esa conferencia es ese tipo de conferencia en la cual tú vas a ese congreso, vas a ese taller, vas de momento a esa serie de expositores y de momento uno o todos o uno de ellos dijo algo que te hizo un clip. Era esa palabra, esos principios que tú necesitabas. Y en esa pareja, en ese matrimonio, estaban pasando por un momento crítico. Esa conferencia era la conferencia que tocó sus vidas, les dio esperanza, los motivó, les dio, como quien dice, una luz en medio de la oscuridad que estaban pasando.
y estaban tan alegres, tan contentos, tan impactados. Gracias a Dios primeramente por ello, que conversaron con el organizador para invitarme a comer. El organizador se acercó, me dijo, hay una de las personas, unas parejas particularmente, que ellos quieren honrarlo, quieren invitarlo a comer. Yo le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Para mí será un placer. Me lo presentaron ahí en el auditorio, con lágrimas, me expresaron lo que habían experimentado, y en el trayecto de camino pues estuvieron expresándome con mayor detalle las situaciones que habían vivido, y como de otra manera pues esa conferencia le había sido de gran utilidad, de gran beneficio, de gran provecho para sus vidas, y que en una forma de agradecimiento, de gratitud, querían honrarme con un almuerzo en uno de los restaurantes bien importantes de la ciudad. Bueno, eran personas profesionales, bien acomodadas en el aspecto económico, profesionalmente, pero había un detalle, no en ellos, sino en mi persona. De momento vine y conversando con ellos me fijé que el señor, en este caso, llevaba unos lentes espectaculares. Unos lentes que capturaron mi atención. Y mientras él hablaba, yo no le quitaba la mirada particularmente al señor por causa de sus lentes. Los lentes eran especiales. Y cuando llegamos al restaurante, de momento le expresé y le dije, ¿sabe algo? Me encantan sus lentes. Y me dijo, sí, están espectaculares, están a uno. Qué hermosos son sus lentes. ¿Qué marcas son? ¿Dónde los compró? ¿Dónde los puedo conseguir? Y me dijo, le encantan mis lentes, y vio a su esposa y su esposa lo vio a él y ay, que de verdad, y se quitó los lentes y me dijo, por favor, póngaselos. Y yo, no, por favor, de ninguna manera, para nada. No, por favor, esos son sus lentes. No, por favor, póngaselo, colóqueselo. Mi amor, puedes tomar de momento uno de tus espejos para que él pueda verse qué tal le quedan los lentes. Y yo, bueno, ya que insiste, bueno, voy a tomarlos, me los puse, me vi en el espejo que me dio, el espejo que cargan las mujeres para su retoque personal, me vi y están de verdad espectaculares. Para más rematar, los lentes me quedaban. Qué cosas, ¿no? Le devolví los lentes al señor y me dijo, ¿le encantan? ¿Le quedan bien? Sí. Quisiera, por favor, que me dijera dónde los puedo conseguir, cuánto cuestan. Quisiera comprarlos antes de salir, por cierto, de la ciudad. Y me dijo, no necesita comprarlos. Y yo, ¿por qué? No, porque quiero que usted se quede con mis lentes. Y yo le dije, no, por favor, para nada. ¿Cómo me voy a quedar yo con sus lentes? No, señor, para nada. No, será un abuso de mi parte. No, para nada. Yo lo que quiero es ir a comprar y que me indique dónde puedo comprar sus lentes. Y el señor me dijo, no, usted no va a comprar ningunos lentes. Estos lentes los compré no hace mucho, tengo la caja ahí en el carro y si le quedan a usted perfecto, por favor tómelo, se lo quiero obsequiar. ¿Verdad, mi amor? Y la esposa dijo, claro que sí, por favor, tómelo. Es un obsequio. Si usted nos dio esta palabra, nos dio esta conferencia, tómelo como parte también del obsequio, además de la cena. ¿Qué no quisiéramos dar? Y yo le dije, bueno, ya que insisten, de verdad agradecidos, gracias, de verdad que gracias por este obsequio y
y espero que el Creador les bendiga grandemente por esto. Me llegué a mi hotel donde me estaba hospedando con mis lentes, pero ¿saben algo? Había hecho un acto de manipulación, porque en realidad, la realidad es que lo que hice fue manipularlos, aprovechándome de su admiración. Yo no iba a comprar esos lentes. Yo lancé simple y llanamente todo eso y expresé eso y me avergüenzo de haber hecho eso, pero lo hice. Y esto es la particularidad que tiene este canal de Reingeniería Conceptual, que no solamente expresamos de momento virtudes, experiencias de momento acertadas, pero también expreso las cosas que de momento hice bien y también hice mal y que después recapacité y entendí que así no se debe llevar el liderazgo, porque me aproveché de la admiración, me aproveché de aquel momento y lancé, como quien dice, la carnada y lamentablemente lo que hice fue engañarlos, manipularlos, aprovecharse de la admiración. Nunca, por favor, hagas eso. Después que me monté en el avión, en un momento dado, leyendo algunos libros, leyendo parte de las escrituras, en cierta manera me sentí muy mal, entendí que de una u otra manera había actuado y me había aprovechado de estas personas. Es por ello que te quiero hablar sobre líder o manipulador, identificando los diferentes mecanismos, formas o tipos de manipulación. Gustavo León expresó en su libro Psicología de Masas, publicado en el año 1895, que las muchedumbres que comparten una conducta homogénea y que él las describe en su libro como las masas, son las que responden mecánicamente a la fascinación de los líderes. Responden mecánicamente a la fascinación de los líderes y que terminan actuando por impulsos de forma extrema y simplificada. Y eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que lamentablemente este servidor en aquel momento hizo. Ellos estaban fascinados, ellos estaban totalmente agradecidos y a la vez fascinados, por decirlo de esta manera, con este servidor, porque yo había sido de una u otra forma, pues el mensajero, el agente, aquella persona que había transmitido el mensaje de esperanza para sus vidas. Pero el mensajero tenía algo. El mensajero no tenía un corazón sano. El mensajero se aprovechó de la admiración de ese hombre y de esa mujer para manipularlos y a través de la admiración y del agradecimiento sustraer algo para mi propio beneficio. Lamentable. Lamentable. Nunca, nunca te aproveches de la admiración, del agradecimiento de la gente que está a tu alrededor. De tal manera que Gustavo León expresó eso en su libro Psicología de Masas. La gente, la muchedumbre, las masas tienden a ser y a conducirse y de una u otra manera quedarse fascinada por ese liderazgo y terminan actuando más por los impulsos y de forma extrema que por la razón.
Y está comprobado, estimados amigos, estadísticamente, que más del 90% de la población actúa, decide, reacciona más por los impulsos, por las emociones, que por la razón. Solo un porcentaje muy mínimo de la población en el mundo actúa, decide por medio de la reflexión, por medio de la razón, por medio del análisis. Uno de los asesores de el que fuera presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, asesores de comunicación, le expresó eso. Le dijo: señor presidente, está más que comprobado que el pueblo, la mayoría, las masas, tienden a comprar, tienden a decidir, tienden a actuar, tienden a reaccionar más por los impulsos que por la razón. Tienden a dejarse llevar por las emociones que por la reflexión. Por lo tanto, todo mensaje debe estar centrado en la parte emocional, no en la parte racional. Entonces, toda forma práctica que busca o tiene el objetivo de controlar los acontecimientos, de dominar la voluntad de las personas, a eso se le llama manipulación. Y manipular se define como el acto de intervenir con medios hábiles y a veces arteros en el ámbito de la política, en el ámbito del mercado, de la educación, de la información, de la religión, entre otras áreas de la vida, con el fin de distorsionar la verdad y con el fin de llevar a las masas o a las personas, lamentablemente lo voy a decir, a las víctimas, para que esto hagan conforme a los intereses del manipulador. Manipular es jugar con el pensamiento, con el sentimiento, con la conducta de otras personas. Los medios que más utilizan los manipuladores en las personas, en las masas, en la sugestión, es el lavado de cerebro, el control mental, la propaganda, el hipnotismo, entre otras. Todas estas formas de mecanismo que acabo de mencionar de los manipuladores tienen como objetivo principal buscar lavar el cerebro de las masas. Buscar lavar el cerebro de las masas a través de estos mecanismos. Y que las masas, las personas, ese grupo de personas, esa familia, esa sociedad, esa nación, terminen actuando, pensando, tomando las decisiones que ellos de una u otra manera, a través de ese lavado de cerebro, a través de esos medios, han hecho para que al final puedan asegurar sus propios intereses, no los del pueblo, no la de la gente, sino sus propios intereses. Por eso no se puede considerar a ninguna persona que actúe así como un líder, sino como un manipulador. ¿Qué es el lavado de cerebro? Ese término lavado de cerebro estuve ubicando, trabajando en su momento sobre qué es el lavado de cerebro, y fue la forma en que el periodista Edward Hunter en el año 1951 él adjudicó a la forma del conjunto de técnicas destinadas a controlar oído, controlar los pensamientos, las emociones, comportamiento
de personas o grupos para lograr objetivos egoístas. Eso es el lavado de cerebros. ¿Cuál es el propósito? Su propósito es reemplazar los comportamientos originales por otros que promuevan obediencia ciega, oído, obediencia ciega, lealtad absoluta. Tercero, resignación fuerte a una autoridad o ideología, limitando la libertad de la elección, de la decisión del ser humano. Este tipo de manipulación ha sido atribuido a líderes políticos, líderes religiosos, vendedores, publicistas, que lamentablemente utilizan estos métodos para conseguir, vuelvo y repito, sus propios fines, sin importar el efecto devastador, el trauma, las consecuencias emocionales, consecuencias o los resultados tan nocivos, perturbadores, financieros de las personas. ¿Cuáles son los métodos de los manipuladores para lavar el cerebro de las personas? Número 1, control de atención. ¿Cuál es el objetivo? Enfocar la mente en ciertos aspectos de la realidad, ignorando otros. ¿Cómo funciona? Al igual que un mago que distrae con una mano mientras realiza el truco con la otra, el manipulador desvía la atención de lo relevante para que la persona no reflexione sobre lo que realmente importa. Número 2, control de interpretación. Es otra forma, otro mecanismo de manipulación. ¿Cuál es el objetivo? Imponer una única forma de entender o explicar los eventos. Algo que está sucediendo, ha sucedido y está sucediendo actualmente a nivel global en el aspecto de comunicacional. Oído, por favor, a esto. Control de interpretación. ¿Cuál es el objetivo? Imponer una única forma de entender y explicar los eventos. ¿Cómo funciona? Se promueve un esquema explicativo uniforme para que la persona no desarrolle su pensamiento crítico ni tampoco su autonomía intelectual. O sea, anular el pensamiento crítico, anular la autonomía intelectual de las personas y que las personas simple y llanamente vean, entiendan o conciban los eventos tal cual como ellos lo exponen. Número 3, control verbal. Objetivo, moldear el lenguaje para condicionar el pensamiento. Moldear el lenguaje para condicionar el pensamiento. ¿Cómo funciona este mecanismo, estimado amigo Eliezer? Bueno, se usan términos repetitivos y se descalifican o eliminan palabras alternativas, limitando la diversidad de ideas. Número 4, control emocional. Objetivo de este mecanismo de manipulación: inducir emociones específicas que faciliten ciertos comportamientos. ¿Cómo funciona? Bueno, se fomenta el miedo, la rabia, la culpa, para que acciones con desconfianza, te aísles, ataques, entre otras cosas. O sea,
de una u otra manera voy a ver o voy a hacer todo lo posible para controlar tus emociones. Control de la conducta, otro mecanismo de manipulación. Objetivo, establecer patrones de comportamiento predefinidos. Establecer patrones de comportamiento predefinidos. ¿Cómo funciona? Se promueven rutinas rígidas que limitan la libertad de elección de los seres humanos, convirtiendo a las personas en seres predecibles y controlables. Número 6, control relacional. Control relacional. Este es un mecanismo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo? Regular con quién te vas a relacionar en esta vida. Cuando un líder, cuando una asociación te va a decir con quién te vas a relacionar y con quién no te vas a relacionar y te lo establecen, tienes que tomar en cuenta eso. ¿Cómo se funciona este mecanismo? Se fomenta la lealtad exclusiva y subraya ahí la lealtad exclusiva hacia ciertos grupos, hacia ciertos individuos, mientras se prohíbe el contacto con otros, incluso, lamentablemente, hasta con la propia familia. Y se exige que los miembros prioricen, pongan como prioridad la lealtad exclusiva al grupo, ya sea político, ya sea religioso, al líder, por encima de su propia vida y de sus seres queridos. Cuidado con eso. Otra forma o mecanismo de manipulación. Prioridad de la doctrina. Prioridad de la doctrina. Objetivo de este mecanismo, hacer que la ideología sea más importante que la vida misma. Fíjense estos grupos extremos en el ámbito de estas ideologías en el Medio Oriente. Hacen que la ideología sea más importante que la vida misma. ¿Cómo funciona? Se adoctrinan las personas para que acepten sacrificar su bienestar o inclusive su vida por la causa del partido, por la causa de la ideología, por la causa de la doctrina religiosa, por la causa de la organización que usted vaya a sacrificar, sacrifique su bienestar, su familia y hasta su propia vida, si es necesario, en función de la ideología. Cuidado con eso. Otro punto. Abuso de la autoridad espiritual. Se le llama abuso de la autoridad espiritual al maltrato hacia una persona, una familia, hacia una comunidad que tiene necesidad de ayuda, de apoyo en el ámbito espiritual, pero que lamentablemente cuando va a buscar esa ayuda, el líder de esa religión, ya sea un pastor, un sacerdote, un rabino, un gurú, se aprovecha de esa necesidad, se aprovecha de esa confianza que le dan las personas para lamentablemente controlarlos, dominarlos y llevarlos más bien a que estos terminen sirviéndole a él en vez de él servirles a ellos.